Hace algunas horas, Mundo Deportivo, un periódico de Barcelona, acaba de sacar una información, o una opinión más bien dicho, que me llama la atención y quiero compartir contigo el día de hoy. El titular dice, Ansu Fati no vale menos. En Chiesa, 60 millones. La reflexión que quiero entregarte el día de hoy es con respecto a Ansu Fati, este jugador que para muchos iba a convertirse en el heredero de Messi. De hecho, en el proyecto de Barcelona heredó la 10 y estaban todos de acuerdo. Otros decían que podría ser un grandísimo jugador y que podría convertirse o estaba llamado a ser uno de los mejores jugadores de la historia. La pregunta es, ¿qué crees tú que fue lo que le pasó a Ansu Fati para ir desde el heredero de la 10 de Messi a un jugador que hoy día no juega en Barcelona, que tiene que estar en el banquillo casi siempre? Xavi no cuenta con él y por otra parte Barcelona le busca una salida. Yo tengo tres teorías. Por supuesto te voy a pedir de que las tuyas, si estás de acuerdo conmigo o no, independiente si estás de acuerdo conmigo o no, por favor le dejes en los comentarios y por supuesto te suscribas para animar el debate. La primera razón que yo tengo es la que yo creo que todos vamos a tener, el tema con las lesiones. Hay que recordar de que Ansu Fati ha sido operado de la rodilla cerca de los meniscos, o propiamente en los meniscos, cerca de 3 veces. Y esto habla también de qué ha pasado con el jugador y que ningún jugador está inmune a sufrir una lesión que podría terminar con su carrera. En el caso de Ansu Fati no terminó con su carrera, pero sí le dio un frenazo a lo que se esperaba en cuanto a su proyección. Hay que recordar de que en su momento Ansu Fati, por un lado, sacaba muchas luces en Barcelona, mientras que Vinicius estábamos todos esperando en qué se convertiría. En su momento, de hecho, Vinicius fue el meme y Ansu Fati la superpromesa. Y esto para mí no era exagerado. Por supuesto, otras cosas son las faltas de respeto, las canciones de burla, etcétera, contra Vinicius, que creo que fueron lamentables y por supuesto no deberían tener lugar. Pero era cierto de que Vinicius, aún mostrando un gran talento desde el regate, desde la aceleración, desde cómo pasaba jugadores, desde la gambeta, tenía muchos problemas con el gol. Y en ese apartado, específicamente su némesis, que en ese momento era Ansu Fati, era el punto más fuerte que tenía este jugador: el remate. Cómo posicionaba el cuerpo, cómo podía rematar a primer toque, cómo podía acompañar una jugada, la versatilidad que tenía para jugar de un lado y del otro y siempre llegar en el momento indicado. Y desde ese punto de vista, Ansu Fati tenía lo que vale más hoy día en el fútbol, que es el gol. Sin embargo, lamentablemente sufrió esa serie de lesiones. Hay que recordar que la primera lesión que tuvo y que lo arrastró a estas operaciones no fue un choque espectacular o algo demasiado grave. Una lesión de meniscos, producto de un choque con un jugador del Betis, lo sacó del partido. Nadie pensó que era tan grave como lo que se convertiría después. Se sabía que el jugador pronto tenía que ser operado para poder superar ese malestar, pero de eso ya hacen 2 años. Y Ansu Fati, por desgracia, no volvió a ser el mismo. Y es, así, a mi juicio, la segunda razón que quiero compartir contigo. La mentalidad. Primero, el miedo. Cuando tú tienes una lesión grave, me imagino que cuando un jugador de fútbol pasa por una lesión grave, y lo vimos con Ansu Fati inmediatamente cuando veía que alguien le tocaba la rodilla o golpeaba su rodilla, etcétera, inmediatamente trataba de verse la rodilla, como diciendo, estará bien, estará mal, estará bien, estará mal, estará bien, estará mal, y después se paraba. La gesticulación de Ansu Fati era muy preocupante. Obviamente, si has tenido una lesión tan grave, por supuesto que te vas a alarmar cada vez que sufras daño, algún impacto en ese lugar del cuerpo, pero en el caso de Ansu Fati era muy particular. Con el tiempo, Ansu Fati volvió al fútbol. Y recuerdo que un partido en particular contra Levante en el Camp Nou, en ese momento Ronald Koeman a la cabeza, Ansu Fati entra 15 minutos y en 5 minutos hace un gol. Y ahí muchos, me incluyo, volvimos a recuperar la ilusión en Ansu Fati, es decir, mira, el jugador pasó por un momento grave, por un momento triste en su carrera, pero no ha perdido el olfato del gol y se nota que está 100% en forma. De hecho, el estadio se podía respirar en el ambiente de que había recuperado esa confianza el jugador y por supuesto la hinchada recupera la confianza en el propio jugador. Pero después sucede una recaída en su lesión y empieza la carrera de las operaciones. Algunos informes, algunos medios de comunicación dicen, comentan, por supuesto yo no voy a hacer alarde de ninguna de esas informaciones, de que supuestamente la operación no estuvo bien hecha, de que hubieron ciertas negligencias y de que lamentablemente en la primera operación no se pudo concretar el cierre de la lesión y que tampoco el entrenamiento que se siguió posterior a la operación fue el acertado. Más allá de que siempre entramos en debate de qué es lo mejor para un jugador, una operación o seguir un tratamiento conservador. En este caso, Ansu Fati, después de las 2 operaciones,
quiso seguir un tratamiento conservador y tenemos los resultados. Por supuesto no voy a hacer un diagnóstico médico ni mucho menos, simplemente te estoy dando la información que tenemos hasta ahora de qué fue lo que pasó en todo este transcurso del tiempo. Y llegamos al Ansu Fati, y aquí va mi tercera razón. En el Ansu Fati, que ya dejó atrás las lesiones graves, pero que teniendo en mente de que ha perdido la confianza, de que por supuesto hay cierto miedo, y de que el jugador se ve con cierto miedo a la hora de enfrentar el regate, de enfrentar a un jugador el uno contra uno, etc., también ha visto de que su engranaje en el campo no es el mismo. Y el club en sí mismo ve que su engranaje no va con el del equipo. Y es la tercera razón que tengo. ¿Tiene lugar Ansu Fati en este Barcelona? Entendiéndose estrictamente desde lo deportivo. Desde Barcelona, o desde los medios cercanos a Barcelona, salen informaciones de que Ansu Fati quiere ser vendido por un tema económico que tiene Barcelona para con las cuentas del club. Sabe que tiene que bajar masa salarial, sabe que hay una deuda que atender, etcétera, etcétera. Y dentro de los jugadores a los cuales se les busca salida está Ansu Fati. Ansu Fati dijo, yo no me quiero ir. Está en todo su derecho el jugador a que se respete su contrato y que él quiera permanecer en la institución. Otra cosa es el lugar que va a ocupar dentro de la institución. Hay que recordar de que Ansu Fati siempre fue un jugador no solamente querido por lo que estaba mostrando como futbolista. Generalmente dentro de las instituciones deportivas se tiene un cariño especial por aquellos jugadores o que llegan muy jóvenes a formar parte de la plantilla o que derechamente juegan en el filial y llegan como juveniles. En el caso de Ansu Fati, se incorporó al Barcelona cuando tenía cerca de 12 años, proveniente desde el Sevilla, y desde ahí tuvo un crecimiento enorme hasta llegar al primer equipo. Y eso creo yo de que para el hincha del fútbol es impagable. Y es por eso que la gran mayoría de la masa de barcelonistas no quiere que Ansu Fati se vaya, más allá de que es conocimiento de todos, y creo que no es sorpresa para nada de que Ansu Fati no está dando el ancho que se espera de un jugador de Barcelona o que se espera de una promesa del fútbol de Barcelona. Así que, en conclusión, veremos qué pasa con este jugador. Y por supuesto quiero saber tu opinión. ¿Crees tú que Ansu Fati debe salir? ¿Crees tú que, barajando la parte deportiva y la parte económica, Ansu Fati debe abandonar Barcelona para que Barcelona también pueda adecuar mejor sus cuentas? Pues, sin lugar a dudas que el debate yo creo que es bastante interesante y por supuesto quiero saber qué es lo que opinas. No olvides suscribirte, dejar tu like y por supuesto te digo, mi opinión vale lo mismo que la tuya.